Bueno, por fin voy a hablaros de las verduras, de cómo enfocamos el mundo de las verduras o de las hortalizas en la cocina. Y bien, para lo primero que hay que hacer, obviamente, es ponernos en contexto. Y ya sabéis que en mis vídeos os voy a poner un poquito en contexto para que entendáis un poco de dónde viene en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la cocina, la aplicación de las verduras desde que empezamos a usarlas. Y bien, lo primero que hay que hacer es ponernos en contexto sobre el mundo de las verduras. Desde tiempos inmemoriales, nosotros los hombres, la raza humana, siempre ha estado consumiendo hortalizas, raíces, verduras, además de carne de animales muertos, o nosotros los cazábamos. Entonces, hemos ido subsistiendo porque nuestra dieta, nuestro origen y nuestra naturaleza es de una dieta completamente omnívora. Esto implica a que podemos consumir cualquier tipo de producto, frutas, verduras y, por supuesto, hortalizas y raíces. Y en el mundo de la gastronomía empezamos desde las primeras civilizaciones, empezamos a generar cultivos de estas verduras, de estas hortalizas, para poder consumirlas con cierta asiduidad y sin tener que estar recolectándolas de forma silvestre o salvaje y rebuscándolas pues por ahí. Esto, como podéis imaginar, supuso un avance, pero en los primeros momentos de las civilizaciones más antiguas no había un intercambio cultural de las propias hortalizas o verduras. Sí que se comerciaban con ellas, no se empezó a cultivar fuera del origen natural de las propias verduras hasta que empezó realmente un comercio más excelso o más extenso, que podríamos empezar a datarlo a partir del año 1500 o 1400, cuando empezamos realmente a tener un comercio como más globalizado y mundial. La civilización descubrió el continente americano, aunque ya sabemos que había civilizaciones allí que ya subsistían y comerciaban entre ellos, pero en Europa no existía y ciertas verduras empezaron a transitar. Empezamos a importar y a exportar las propias semillas para nosotros cultivar estos productos. Como dato curioso y para que nos hagamos una idea de cuán de importante fue el intercambio cultural y el intercambio de estos productos a nivel mundial, solo tenemos que pensar que en Europa no conocíamos ni siquiera el tomate o la patata, y gracias a la colonización y en esa época de expansión de las civilizaciones, pudimos conseguir estos productos y traerlos a Europa para poder cultivarlos por nuestra parte. Además de todo esto, por supuesto, otras culturas o civilizaciones más antiguas o que no tienen tanto contacto con las civilizaciones más modernas siguen consumiendo ciertos productos o ciertas verduras, tubérculos, raíces, hojas y demás que en nuestro día a día no se consume. También no solo porque sean difíciles de conseguir a nivel de que no es tan fácil cultivarlas, por el motivo que sea, sino también por el que la apreciación que ellos tienen de esos productos no la tenemos los demás. Pero no vamos a hablar tanto de historia y cultura. Esto lo podéis ver en otros canales si queréis, pues seguramente haya en YouTube 1000 millones de canales donde os podéis informar mucho mejor de este tipo de cosas. Quiero explicaros un poco más sobre las aplicaciones que tienen culinarias, cómo las definimos en el mundo de la gastronomía. Nosotros, a nivel gastronómico, lo que intentamos es hacer una definición en función del producto que vayamos a gastar. Así que para diferenciar los diferentes tipos de verduras, los diferenciamos por, uno, hojas, que podríamos calificar aquí dentro del mundo de las hojas, pues las acederas, el apio, la borraja, el cardo, las espinacas, las lechugas o cualquier tipo de brote tierno de tipo hoja que entraría dentro de este marco de este tipo de verdura. También tenemos los tallos, como podría ser el puerro, el espárrago o el apio. En este caso, también podríamos meter incluso las propias acelgas, que tienen por un lado la hoja y por otro lado el tallo, que es lo que consumimos, ambos productos. Inflorescencias, que en este caso son flores comestibles, flores no tan al uso como podemos pensar que sea una margarita, sino flores como puede ser la alcachofa, el brócoli o la coliflor. Y sí, son flores y se consumen, pero tienen mucha carnosidad y textura, y esto, pues, bueno, obviamente no podemos catalogarlas a nivel culinario como flores como tal, sino como inflorescencia, que es como lo catalogamos a nivel de cocina profesional. Los frutos, que son muy conocidos, son enormemente conocidos, sobre todo en nuestra cultura, por lo menos en la mía, en la europea y también, bueno, supongo que también en la mundial. Y aquí podemos englobar a la berenjena, el pepino, el tomate, calabacín, aguacate, todo tipo de pimientos, chilis, y por supuesto también todo tipo de frutos de frutas, que entrarían dentro de esta categoría y que obviamente pues engloban a muchos productos. Son originalmente también
muy cultivados, sobre todo en huertas pequeñas, en huertas caseras. Según en diferentes zonas, probablemente conozcas a gente que pueda cultivar en su propia casa o en su propio terreno pequeño, en un espacio pequeño, este tipo de productos. Gracias a los siglos de conocimiento que tenemos, hemos descubierto que a través de ciertos plásticos podemos hacer como una especie de microclimas para poder cultivarlos durante todo el año, haciendo pues bueno, invernaderos pequeños, que es lo que hace que durante el invierno se puedan conseguir cultivando este tipo de productos que por norma general solo aparecen en temporadas tanto de primavera, verano como en otoño. Pero en invierno este tipo de frutos normalmente pues no suelen salir, salvo en ciertas zonas según las latitudes en las que esté pues tu país o tu zona donde vayas a trabajar. También tenemos que hablar de los bulbos, que es otra categoría dentro de los tipos de verduras. Y en este caso los bulbos, tenemos el ejemplo de el ajo, la cebolla o el hinojo. Se denominan así por la morfología que tienen propiamente dicha, que son pequeñas capas que hacen una especie de fruto bulboso o raíz bulbosa. Son ampliamente conocidos sobre todo por la cantidad aromática que suelen tener estos productos. La cebolla sabéis que huele fuerte, el ajo huele fuerte o el hinojo también huele fuerte. También tenemos dentro de nuestra calificación a nivel culinario las semillas, pero no vamos a hablar de semillas que son comestibles como puede ser la semilla de amapola o ese tipo de cosas, sino semillas carnosas, semillas de legumbres en estado inmaduro que normalmente sí que consumimos, como puede ser el guisante, las habas o la judía verde, la soja o ese tipo de semillas. También, obviamente, aparte de las semillas, muchas veces consumimos la propia vaina, como puede ser en el caso de la judía verde o del tirabeque. Y diréis, bueno, pero ¿qué sentido tiene consumir la vaina? Pero es que la vaina nos aporta también ciertas de textura, aunque además, obviamente, vamos a consumir las pequeñas semillas que van dentro de la propia vaina. También tenemos el tipo de raíces. En este caso podemos hablar del nabo, del jengibre, de la zanahoria, de la yuca. Hay bastante tipo de raíces que consumimos, también el celerí, por ejemplo, la remolacha es otra raíz, y todas estas raíces podemos concluir que sí que tienen mucha más potencia de sabor generalmente, porque pensad que todas las raíces están absorbiendo constantemente nutrientes que van directamente a la planta y pasan por el tallo, pero se concentran en las raíces, y esto hace que este tipo de raíces concretamente son muy apreciadas precisamente porque tienen gran cantidad de sabor, de aromas, que pues obviamente nos aportan pues a la hora de crear platos o a la hora de consumir directamente tanto en crudo como asado o cocinado de la manera que tú quieras. Los famosos tubérculos también, esto obviamente tiene su propio tipo, los tubérculos que son una mezcla así algo rara entre raíz, que luego acaba siendo un brote, pero el tubérculo en sí, fruta arraizada, tiene su propia categoría. Aquí podemos encontrar pues la patata, el boniato o el tupinambo, por ejemplo. Y hay que decir que los tubérculos son bastante almidonados, tienen bastante cantidad de almidón. Esto nos va a aportar en nuestros platos, pues aparte de texturas mucho más densas si queremos hacerlos en puré, nos va a ayudar también a espesar muchos productos de manera natural, sin tener que estar recurriendo a polvos sintéticos prefabricados en la industria, sino que con las propias patatas podemos hacer muchos guisos y espesarlos tranquilamente. También, obviamente, pues dependiendo del tipo de producto que sea, pues tienen mayor o menor concentración de azúcares, pero generalmente tienen bastante azúcar. Tanto el tupinambo como el boniato como la patata, si el que no lo sepa, tiene bastante concentración de azúcar y de hecho se sacan licores bastante interesantes, como puede ser, bueno, licores o destilados, como puede ser en el caso de la patata, el vodka. También tenemos las rizomas, como puede ser pues las endivias o los espárragos. Se consideran rizomas, entonces son estos tipos de tallos bulbosos que obviamente aportan mucho, tienen bastante sabor porque están mucho más cerca es una especie de mezcla entre raíz y tallo. Tienen bastante más concentración de sabor que en otros tipos de tallos, por ejemplo, como puede ser el puerro o las acelgas. Y bueno, hasta aquí sería como la clasificación por tipos de las verduras que hacemos a nivel culinario. Ahora vamos a hablar un poco de las técnicas que se suelen emplear en este tipo de productos, ¿vale? Una de las primeras técnicas sería blanquear. Blanquear lo que consiste es en llevar tu producto, sumergirlo en agua fría, en un recipiente amplio con agua fría, y llevarlo a ebullición. Una vez que hierve, lo sacamos y lo dejamos enfriar. Esto lo que hacemos, lo hacemos por ejemplo en algunas verduras, sobre todo para ayudarnos, nos ayuda bastante a quitar amargores
que suelen tener algunas verduras, pues por la cantidad de, sobre todo de clorofila, que la clorofila es bastante amarga, nos ayuda a limpiar ciertas impurezas de algunas verduras o eliminar ciertos olores intensos que tienen algunas, como puede ser el brócoli o las coles de Bruselas, por ejemplo. Vamos a hablar de otra técnica que quizás no es tan conocida, pero que la usamos bastante y no la hacemos a lo mejor de forma consciente porque no sabemos que la estamos empleando, pero simplemente la llevamos usando desde tiempos inmemoriales y lo hemos visto en casa hacer muchas veces, que sería desangrar. Desangrar, en este caso, las verduras, haciendo algún tipo de corte a algunas verduras, lo que hacemos es, junto con la adición de sal, es eliminar la acidez que suelen tener algunas verduras, como pues, por ejemplo, podría ser el pepino, que se suele desangrar, el calabacín o la berenjena, que es algo muy habitual, echar sal, dejar que suelte el agua, ese agua no la queremos y luego, pues a lo mejor si queremos hacer berenjenas fritas o lo que sea, luego las enharinamos y las freímos. Este tipo de técnica parece que no se usa, pero luego sí que se usa y muchas veces mucha gente no conoce. Bueno, si eres tú de los que no conoce esta técnica y la has conocido con este vídeo, déjanos saber en la caja de comentarios, que para eso está. Y yo estaré encantado de leerte. Por supuesto, también tendríamos que hablar como técnica culinaria, aunque quizás no sea una técnica como tal, pero bueno, como por lo menos preparación antes de ponernos a elaborar cualquier tipo de plato con estas verduras sería la limpieza, el hermoseado o el torneado de las propias verduras. Y es que muchas de ellas, para darles una presentación decente, para que nuestros clientes puedan consumirlas decentemente, muchas veces lo que hacemos es tornear las propias verduras, dejarlas con una especie de forma mucho más correcta para su consumo, ya sea porque queremos una guarnición y no queremos que sea un producto demasiado grande dentro de nuestro plato, porque al final ya sabéis que la proporción guarnición género principal tiene que estar equilibrada, nunca podemos poner más guarnición que el género principal, porque si no, no podemos llamar al plato filete con patatas, si no sería patatas con filete. Y bueno, pues es una manera de que por nuestra parte, a la hora de limpiar, de hacer cortes y poner bonita estos productos, consigamos darle más potencia al propio producto en sí. Por otro lado, otra de las técnicas culinarias que podemos hablar de ellas, por supuesto, para la verdura sería el escaldado, que no es más que poner agua hirviendo e introducir las verduras generalmente con cortes pequeños, porque según qué tipo de verdura, si está muy grande, los cortes son muy grandes, no se va a cocinar lo suficiente para poder consumir. Con estos cortes pequeños y un agua hirviendo, lo que hacemos es sumergirla durante un corto espacio de tiempo y luego lo retiramos y lo enfriamos en agua fría con hielo para cortar lo más rápido la cocción. Hacemos unas cocciones muy leves, pero que nos dan la suficientemente cocción para que las fibras estén suaves y no sean desagradables, sobre todo a la hora de digerirlas, esto es importante, las verduras cuestan digerir, pero lo que conseguimos, aparte de eso, sobre todo, es evitar que se nos ablanden demasiado y tengan cierta textura, una textura crunchy, una textura crujiente que, digamos, notemos la sensación de que todavía tienen cierta viveza esa verdura y que tiene cierta consistencia, que es lo que se busca con escaldar. Además de esto, podríamos hablar de otro tipo de elaboraciones, otro tipo de técnicas culinarias, como puede ser la fermentación. La fermentación, como tal, es una técnica culinaria con la cual vamos a buscar fermentar los productos a través de marinándolos con ciertas especias y demás, como puede ser pues en el caso del kimchi, la col, o en el caso más conocido europeo sería el chucrut alemán, que se hace fermentando también col, hojas de col. En este caso lo que se busca es dejarlo durante un tiempo con una marinada para conseguir a través de la fermentación, de la generación de bacterias del propio producto final, que sea mucho más suave y agradable a la hora de comer. Además de esto también podríamos añadir como otro tipo de método de cocción, que no es tanto como método de cocción, pero sí que nos ayuda también además a conservar, como podrían ser los escabeches, que a las verduras le van muy bien, en este caso escabeches al vino o al vinagre. Y nos van a aportar sobre todo también una conservación a futuros y sobre todo si lo queremos meter en tarros que nos vienen bien, pues por ejemplo para ciertas zonas de Europa, por ejemplo, en Europa, en la Europa norte, la Europa más fría, se aplican mucho este tipo de técnicas para poder tener frutas durante todo el año, frutas que obviamente no las vas a poder tener en invierno, entonces las metes pues en conservas, aparte de obviamente los escabeches,
por ejemplo, también ponerlas en vinagre. Yo en mi caso lo que he hecho con estas verduras, que os lo voy a enseñar por aquí, son unos pimientos del Padrón, ¿vale? Unos pimientos del Padrón que además picaban y están de 10. Son unos pimientos que me trajeron mis padres de cuando fueron al pueblo, ahí en Fresno de la Vega, en León. Y dije, joder, o sea, los tengo que aprovecharlos porque además me encantan los pimientos del Padrón que pican, no esta versión que hay comercial ahora que ninguno pica. Y la mejor manera para conservarlos, la verdad, de este tipo de cosas, pimientos, chiles, guindillas y todo esto, es en vinagre. Simplemente a 2/3 partes de vinagre por una parte de agua, por sal y azúcar, en cantidades quizás iguales. Hay que ir probando hasta que tenga un gusto más o menos agradable y sumerges todos tus productos. Obviamente va a estar fuerte de acidez. Y lo dejas por un tiempo, ¿no? Yo por lo menos esto ya tiene como 2 meses o algo así, este tarro. Y ya realmente ya lo podría consumir, pero no, te puede durar pues un año y medio, 2 años, en función del tiempo que lo quieras dejar. Se pueden hacer con más tipos de verduras, se pueden hacer con espárragos, se pueden hacer espárragos al vinagre, se puede hacer con zanahoria, con brócoli, con coliflor. De hecho, hay una de las ensaladillas, una ensaladilla rusa, dentro de las ensaladillas rusas que hay en España, una ensaladilla rusa que tiene mucha fama, es la ensaladilla murciana. Y la ensaladilla murciana lleva, aparte de pues, la patata y el bonito y una buena mayonesa, lleva picadillo de variantes, que es una mezcla pues, de productos de verduras encurtidas, que me imagino que en su época, pues en Murcia, pues siendo la huerta europea, pues no existían los plásticos para hacer los invernaderos y pues para tener tu ensaladilla durante todo el año, pues tenías esto, que lo ponías en vinagre y ya tenías verdura durante todo el año. Bien, como podéis apreciar, no he hablado para nada de los champiñones, hongos y setas, porque eso es eso no se puede meter dentro de las verduras. No son verduras, de hecho, son hongos. Y no los confundamos. No tienen nada que ver, o sea, ni siquiera ni la morfología, ni el método de cocción, ni la propia composición física del producto tiene que ver con las verduras. Así que por eso no se mencionan, no los vamos a mencionar en este vídeo. Para finalizar, os voy a comentar varios platos que son bastante conocidos en el mundo de la gastronomía y que son bastante interesantes, con los que podréis aprender a cocinar bien las verduras. Para mí uno de los mejores platos que podríais hacer en casa sería la ragoudi de Michel Bras, que es una ragoudi de verduras de Michel Bras. Uno de los platos que le hizo famoso a nivel mundial a Michel Bras, entre otras cosas, porque también fue el primero que inventó el coulant. Y este plato se trata de aplicarle la cocción perfecta a cada verdura para hacer una especie como de plato de verduras, más o menos como una especie de ensalada de verduras, pero aplicando cariño y mimo en cada una de las verduras que te vas a encontrar en ese plato. Entonces te lo ponen y es un festival de verduras, de texturas, de densidades, de durezas, y aparte de sabores, obviamente, dulces, salados, amargos, ácidos, que en conjunto pues es muy equilibrado y se ha ganado los aplausos y los premios de un montón de cocineros a nivel mundial, por supuesto. Se han hecho versiones con frutas, en fin. Uno de los mejores platos, de los mejores exponentes de cómo tratar bien a las verduras. Otro de los platos, quizás no será el plato que mejor trata las verduras, pero sí que se puede comprender un poco la manera en la que trabajar las verduras, sobre todo cuando las estamos cocinando y queremos realzar sus sabores, sería, por ejemplo, un pisto, que puede parecer muy simple, pero si lo elaboramos pensando bien, dándole mimo a cada una de ellas, podemos pasar de un pisto que podría ser un pisto normal y corriente que te puedes encontrar en cualquier otro lado, a darle la elevación que la puedes dar tú, no solo a nivel de especias, que por supuesto podemos añadir las especias que queramos para darle pues nuestros gustos a nivel aromático, pero sino también cuidando las cocciones y dándole la justa cocción a cada una de las verduras que componen la receta del pisto. Podemos elevar el pisto todavía aún más y hacer uno de los mejores pistos del mundo. Y os recomiendo que intentéis hacerlo pensando muy bien en las cocciones que necesita cada verdura y los tiempos de cocción que necesita cada verdura para que sea esa amalgamada y esa mezcla algo todavía mejor. Por supuesto, hay representantes muy buenos de recetas de verduras en nuestra cultura gastronómica, por lo menos en la española, también a nivel mundial, pero yo hablo de la mía, que es la que conozco. El gazpacho de verduras, el gazpacho andaluz, es archiconocido por todo el mundo. Sé que es una sopa muy sencilla de tomate, podríamos decir que es una ensalada titulada con pan, una ensalada mixta.
pero sí que las proporciones de tomate, pepino y demás hace que sea un equilibrio perfecto y además entre muy bien en verano. O sea, ¿qué os voy a decir de los gazpachos? A mí yo soy un gran fan. También tenemos el salmorejo, por supuesto, en Córdoba, que es una emulsión de tomate con aceite y ajo, todo esto en crudo, que también, pues, obviamente es fantástico y maravilloso. Y aquí en España también uno de los platos también bastante conocidos, que quizás no lo consumimos tanto porque son de estos platos que se van perdiendo sobre todo en esta época del siglo XXI, que cuesta más cocinar, que da más pereza todo. Sería la menestra de verduras, que yo sé que la compráis en bolsa congelada, pero es muy mala, ¿sabes? Entonces siempre os recomendaré, si podéis, comprar pues un poco de tirabeque, de judía verde si queréis, unos tomates cherry, podéis comprar la verdura que más os guste, más rabia os dé, brócoli, coliflor. Tiene que ser como una especie de popurrí de verduras, darles un escaldado, cortándolas en trozos pequeños, y una vez que las tengáis bien escaldadas, espárragos también, por supuesto, os hacéis por otro lado un caldito de pollo con un huesito de jamón y tenéis uno de los mejores platos que yo por lo menos conozco a nivel de España y que creo que a mí personalmente me flipan, que sería pues eso, una menestra de verduras bien hecha. Le podéis poner una yema de huevo todavía para enriquecer más, hacer como una especie de salsa dentro del propio caldo con la verdura. Pero creo que es uno de los mejores platos y máximos exponentes de solo verdura que hay en España. Por supuesto que hay más platos, podemos hablar de platos veganos 100%, de crudiveganos, no sé, hay infinidad de platos que con una simple búsqueda por YouTube podéis encontrar 1000 opciones diferentes. Yo os digo las que más me gustan a mí para aprender a cocinarlas. Pero lo más importante que tenéis que tener a nivel culinario en cuenta es que cada verdura tiene su tiempo de cocción. Os voy a dar solo uno de esos trucos que te dan en la escuela cuando empiezas, que es todas las verduras que crecen debajo de la tierra, para hervirlas, para cocinarlas, aparte de que llevan más tiempo, todas las verduras siempre hay que partir desde agua fría, y todas las verduras que crecen desde la tierra hacia arriba, todas parten desde agua hirviendo, se introducen en agua hirviendo para cocerlas. Estos es uno de los trucos que te dan. Obviamente tiene sus excepciones, como pueden ser los bulbos, que no necesitan tanto tiempo de cocción, o algunas raíces que tampoco necesitan, como las cortes, no necesitan tampoco mucho tiempo de cocción. Pero como norma general os podéis quedar con esta idea para tener un poco, pues cuando os toque cocinar y tengáis que improvisar algo, pues ya sabéis que todo lo que crece por encima partiendo de agua hirviendo y todo lo que crece por debajo, desde agua fría, se pone a cocinar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya informado un poco sobre el mundo de las verduras en el mundo de la cocina, que os suscribáis, que le des like y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que será dentro de poco. Chao.